Hola amigos, bienvenidos a la lección 7 de Escuela Sabática de este tercer trimestre del año 2018, el primer viaje misionero de Pablo. Los versículos para memoria son Hechos 13, versículos 38 y 39, dice así: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree, hablando como siempre de Cristo, poniendo a Cristo en el centro. Pablo, el que fue el apóstol a los gentiles, hablaba a judíos y hablaba también a gentiles. Aquí en esta época ya se había dado a Pedro la visión del lienzo con animales inmundos que simbolizaban los gentiles, y se tenía claro en la iglesia que se tenía que ir a predicar también a los gentiles, no solo a los judíos. El evangelio era para todo el mundo, ya no importaba la raza, etc. Y durante esta semana vamos a estudiar distintos aspectos, distintas etapas de este primer viaje misionero del apóstol Pablo. En el capítulo 13 empieza la narración por parte del autor del libro de Hechos del primer viaje misionero de Pablo que hizo junto a Bernabé. En los versículos del 1 al 3 se narra la preparación de estos. Dice así, versículo 1: Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Por tanto, vemos que la elección de Pablo y Bernabé para hacer este viaje es obra de Dios, no es obra del hombre, no es obra de la iglesia. Dios dice y la iglesia les impone las manos y los despiden, que empiecen su misión. Este ejemplo nos debería servir para pensar cuántas veces vamos a los lugares por nuestra voluntad o porque nos envía el hombre, y cuántas veces se va a los lugares porque realmente Dios así lo establece. Deberíamos pensar porque si nos envía Dios tendremos éxito. Si vamos por nosotros mismos, estaremos en un lugar que Dios no nos ha dicho que vayamos, al menos en aquel momento. Luego en el versículo 5 dice: Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Qué curioso, ¿no?, que también tenga Jesús en su nombre. Se llamaba Bar Jesús. Un falso profeta y además judío, un enviado de Satanás, que estaba en el lugar donde iban los apóstoles, obviamente en el nombre de Dios. ¿Y con quién estaba este falso profeta aconsejando y de compañero? Pues estaba con el procónsul. Dice así el versículo 7: Estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Por tanto, aquí tenemos el falso profeta, un mago, teóricamente, un enviado de Satanás, un discípulo de Satanás, que intentaba que el procónsul no escuchara la palabra de Dios, intentaba que el procónsul se cerrara en todo sentido a la palabra de Dios y por tanto que rechazara a sus enviados, que eran Bernabé y Saulo. Pero ahora veremos que Pablo lo enfrentó a este falso profeta de frente. Dice así el versículo 9 en adelante: Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Aquí vemos que los apóstoles estaban llenísimos del Espíritu Santo y fueron enviados por Dios mismo, por tanto por eso estaban llenos, por eso tenían el mismo sentir de Jesucristo y por eso tenían todo el poder de Dios en ellos, por eso Dios actuaba a través de ellos. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Titubeó? Dijo: ay, bueno, dicen al procónsul que no nos escuche, pues nos vamos, no queremos problemas, etcétera. No.
enfrentó al falso profeta porque lo descifraron rápidamente, lo enfrentó y le dijo lo que era, sin tapujos, y encima, por el poder de Dios, lo dejó ciego, y de esta forma dio evidencia de este poder al procónsul, y éste creyó y se maravilló de la doctrina del Señor. Aquí vemos un paralelo de lo que pasará al final con la gente que esté llena del Espíritu Santo, los que hayan recibido la lluvia tardía. Tendrán este poder y no serán titubeantes, no tendrán miedo, no irán con tanto tacto y cuidado. Serán directos y gracias a este testimonio mucha gente se convertirá y los falsos profetas serán desenmascarados y tendrán su paga también. Sin duda un gran ejemplo tenemos que aprender de los apóstoles del primer siglo, de sus viajes y de sus experiencias. En esta narración encontramos el primer discurso de Pablo en una sinagoga y como cristiano. Dice el versículo 14 del capítulo 13 de Hechos: Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo y con brazo levantado lo sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Y luego va explicando unos cuantos eventos del pueblo de Israel, hasta llegar a cierto punto, que dice el versículo 22, donde habla de David. En el siguiente versículo, el 23, dice: de la descendencia de de David se entiende, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarlo, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Por tanto, aquí vemos que le está narrando la historia, varios eventos del pueblo de Israel y cómo Dios actuó a favor de Israel. También les habla de la venida del Mesías, de la primera, y de cómo Juan el Bautista preparó su camino. Luego finalmente les narra la historia de cómo ellos mismos, por no entender las Escrituras, lo condenaron y lo mataron, cumpliendo así lo que decía la profecía sobre el Mesías, que debía morir y ser odiado por todos. Luego, siguiendo hablando de Jesús, a partir del versículo 30 dice: Mas Dios lo levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Como vemos, Pablo les está hablando de la justificación, les está hablando del sacrificio expiatorio de Cristo a favor de toda la raza humana, y les está invitando a que lo acepten en su corazón y se añadan a su pueblo. Dice el versículo 38, después de citar ciertas escrituras del Antiguo Testamento que confirman a Cristo. Dice así: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Aquí Pablo ya está empezando a tratar temas que trata largamente por ejemplo, en su epístola a los Gálatas y en su epístola a los Romanos. Les está presentando la justificación por la fe, el mensaje que en 1888, bajo un nuevo marco, como dijo Elena White, se volvió a dar. Simplemente dijo ella en el espíritu de profecía que no era ninguna nueva verdad lo predicado en 1888, sino una antigua verdad puesta en un nuevo marco, y en aquel marco tenía que propiciar la generación final del pueblo de Dios que reflejara perfectamente la imagen de Cristo, y de esta forma que Cristo viniera a buscar a su pueblo y viniera en definitiva al mundo por segunda vez. Pues aquí Pablo ya les está presentando el corazón del Evangelio, a Cristo crucificado y la justicia imputada que nos da gratuitamente gracias a su sacrificio, la puerta abierta a la vida eterna
que nos abrió gracias a su sacrificio expiatorio perfecto. Y hemos visto que el apóstol Pablo dijo en la sinagoga que somos perdonados por los pecados, somos salvos por medio de la justicia de Cristo, por medio de Cristo. Y esta idea la va desarrollando y volviendo a repetir en las epístolas de Romanos y Gálatas. Por ejemplo, en Gálatas 3:11 nos dice que la ley no justifica a nadie, sino que somos justos por fe. Y es evidente porque la ley es como un espejo, nos enseña lo que hacemos mal, porque si vemos nuestra vida con los requerimientos de la ley, vemos, vaya, esto no lo cumplo, esto sí, esto no, y así podemos cambiar de rumbo y caminar como Dios quiere, porque guardar los mandamientos evidentemente es obligatorio, es desde antes del pecado y será para siempre. Pero eso en sí, nuestras propias obras, guardar la ley, no nos salvan, no tiene ningún poder salvífico. Por eso hacía falta el sacrificio de Cristo. Y luego sí que a través de Cristo nuestro Salvador, por su justicia, es como somos salvos. Sus méritos recaen sobre nosotros y de esta forma somos justificados. No somos justificados por nuestras obras, ni por guardar, pongamos el caso, la ley perfectamente. Eso no tiene ningún valor ante Dios. Solo el sacrificio del único ser que podía venir a morir por nosotros, el único sacrificio válido para redimir a la raza humana, es lo que necesitamos para poder ser salvos y para estar ante el Padre, para que el Padre nos acepte. Solamente la justicia de Cristo es la que nos salva. Por tanto, guardar la ley evidentemente se ha de hacer porque estamos guardando los mandamientos de Dios, pero solo la justicia de Cristo nos salva. Y eso es lo que quiso hacer entender a los judíos de aquella sinagoga de Pisidia. Y ahora vamos a leer de los versículos 42 al 49 del capítulo 13. Dice así: Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Por tanto que vemos que fue bien. Muchos judíos, muchos gentiles, cuando ya terminaron, decían, oye, háblanos más de eso. Y la siguiente semana, el siguiente sábado, pues ya casi toda la ciudad estaba ahí. O sea que realmente tuvo impacto este mensaje, porque estaban llenos del Espíritu. Pero no todos son flores y rosas en este camino. ¿Qué dice el versículo 45? Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Aquí tenemos la clase dirigente, la iglesia de aquel tiempo, los judíos, vieron, vaya, toda la muchedumbre va en pos de él y escucha este mensaje, por tanto, quiere decir que a nosotros ya nos va a escuchar y que va a tener argumentos para no creernos más y para hacer otras cosas que la que les digamos. Por tanto, ¿qué hicieron? Con el espíritu de Satanás empezaron a rebatir y a blasfemar lo irrebatible. Y viendo eso, pues Pablo y Bernabé les dijeron una gran verdad que ya fue revelada un tiempo antes, que el Evangelio también era para los gentiles. Dice eso el versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Aquí esos dos apóstoles citaron el libro de Isaías, por tanto no se callaron, dijeron claramente, no queréis escuchar, pues la salvación ha venido a los gentiles. Para vosotros era primero, lo habéis rechazado y ahora va directamente a los gentiles. Y los gentiles, vaya si los recibieron con gozo. Versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Por tanto, ya vemos, los judíos lo rechazaron, empezaron a blasfemar incluso, y fueron contra los apóstoles. No podían soportar este mensaje. ¿Por qué? Pues por celos, por envidia, porque les quitaban sus prosélitos, ¿entendéis? Esto es parte del carácter humano, satánico, que aún hoy es muy evidente y se ve por todo lado, tanto en el mundo como por desgracia en el cristianismo. Pero aun y así, el objetivo fue cumplido, los gentiles lo recibieron y como hemos visto ahora el mensaje se difundía por toda aquella provincia. Por tanto, ya vemos, es una lección. Siempre va a haber oposición, quizá algunos van a oponerse muy decididamente, muy airadamente, pero siempre va gente que recibirá el mensaje de Dios verdadero con gozo y este se va a difundir
haiga la oposición que haiga. Realmente este primer viaje misionero de Pablo y Bernabé fue todo un éxito. La palabra se empezó a difundir por aquella zona y dio sus frutos en su momento. Ya hemos visto que en Pisidia se levantó persecución debido a los celos y la envidia de los judíos. Y dice el versículo 50 y 51 del capítulo 13. ¿Qué pasó después de todo esto? Ya vimos que también la palabra se difundió entre los gentiles. Dice así, versículo 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. ¿Qué hicieron? Llegaron a tocar a la alta sociedad. A los dirigentes, a la gente con poder de aquella zona, los judíos llegaron y dijeron, oye, eso no puede ser. ¿Y qué hicieron? Los echaron. ¿Pero qué hicieron los apóstoles? Porque ellos estaban llenos del Espíritu y habían hecho una gran labor. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué hicieron? Lo que les dijo también Jesús, si alguien no recibe, sacudid el polvo de vuestras sandalias, el polvo de vuestros pies, y iros. Los judíos o parte de los judíos de Pisidia rechazaron el Evangelio, y eso de sacudir el polvo de sus pies, los apóstoles, tiene un gran significado, incluso puede tener un significado más profundo del que normalmente podemos pensar. ¿Cómo quedamos cuando morimos? Al polvo eres y al polvo volverás. ¿Cómo quedarán los de la segunda resurrección? Quedarán completamente consumidos por el fuego, quedarán hechos ceniza, hechos polvo. Sacudirse el polvo de sus pies es una forma de decir, habéis rechazado a Cristo, os habéis endurecido, no habéis querido saber nada, pues me expulso el polvo de nuestros pies, os expulso a vosotros, me expulso el polvo de vuestros cuerpos, cuando estén consumidos por el fuego en el día de la ira, si no cambiáis. Es realmente interesante. No hace falta perder el tiempo con gente que se obstina en no querer saber nada. Cuando pasa esto, se ha probado, se ha dado el mensaje y se ha rechazado de una forma tremenda, y se han usado argumentos de blasfemia, incluso de ira, que ves que la otra persona no quiere entender ni quiere saber nada, que muestra un espíritu totalmente satánico, lo mejor que hay que hacer es dejarlo a su suerte. Si se arrepiente bien, y si no, pues quedará como eso, como polvo, como el polvo que te sacudes de tus pies cuando sales de una casa en la cual no han querido recibirte ni a ti ni al Evangelio. Y luego de aquí se fueron a Iconio, llenos del Espíritu Santo, como hemos visto, y llenos de gozo, estaban felices, llenos de felicidad. Y ahora vamos a leer el capítulo 14, que es la continuación. Aconteció en Iconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿Lo veis? Siempre iban a las sinagogas primero, siempre iban primero los judíos, y ahí también habría griegos. Y al igual que en Pisidia, una gran multitud, muchos de ellos, creyeron. Pero ¿qué pasó? También pasó algo que pasó en Pisidia. Versículo 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Otra vez el mismo estilo, el mismo modus operandi. Los judíos que no creyeron, llenos de ira satánica y de celo satánico, ¿qué hicieron? Enaltecer, o mejor dicho, alterar el ánimo de las gentes, el ánimo de los gentiles en estos casos, en este caso, en contra de ellos. Sigue diciendo la narración, versículo 3. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Por tanto, igual que en Pisidia hablaron con denuedo, en este caso se detuvieron allí mucho tiempo, la oposición no fue tan tremenda como en Pisidia, al menos por el momento. Se daba testimonio de Dios y encima aquí hacían señales y prodigios, por voluntad divina, obviamente, no por ellos mismos. ¿Y qué provocó? Pues lo que dijo Jesús. En una familia, 2 contra 3, 3 contra 2, el Evangelio genera división. Hay la división satánica, que es por tonterías y con espíritu malo, y hay la división de Dios, que es los que creen de verdad el Evangelio al final. Y por desgracia y tristemente se pueden ver obligados incluso a dejar a su familia por la fe, ya que si su familia los arrastra otra vez a lo de antes, al error o a negar la fe, no puede ser, se debe poner siempre a Dios en primer lugar. Y eso pasa también con amigos, con familiares, con todo tipo de personas que se puedan conocer, incluso con hermanos o teóricos hermanos. Dice así, ¿qué pasó? Versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles.
Unos estaban creyendo a los judíos que no quisieron aceptar el mensaje y estaban contra los apóstoles, excitando los ánimos, y otros sí vieron que era verdad y fueron convertidos y convencidos por el Evangelio. El trabajo estaba hecho y había gente que había creído y había gente que había atesorado en su corazón el Evangelio. Y luego que pasó igual que en Pisidia, cuando por los argumentos no se puede y por las buenas no se puede, se pasa al ataque frontal. Versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de la Iconia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Otra vez fueron a los gobernantes y estos juntamente con la gente que no creyó, en este caso también había muchos gentiles convencidos por los judíos, fueron directamente a matarlos. Ya no había debate posible, directamente iban a matarlos, a liquidarlos, a exterminarlos por completo. Pero ellos ya lo sabían y antes de que pasara esto se fueron. Como vemos, el Evangelio es así, la predicación es así. Estos dos apóstoles, Pablo y Bernabé, iban de ciudad en ciudad, predicaban hasta que los dejaban y cuando ya las cosas se ponían feas de que los echaban o incluso conspiraban para matarlos, se iban a otra región. Y en cada región lo mismo. El Evangelio crecía de región en región, siempre había mucha gente que reaccionaba, se convertía y de esta forma se desarrollaba la palabra en aquellas zonas que iban, y también había otros muchos que los rechazaban y los querían echar y los querían matar. Es siempre así, siempre habrá gente que lo va a aceptar todo, siempre habrá gente que no va a querer reaccionar, siempre habrá gente que atesora la semilla en su corazón y en su tiempo crece y fructifica por la labor del Espíritu Santo, y siempre habrá gente que se negará tanto a esto que endurecerá por completo su corazón y se convertirá en un enemigo aférrimo de Dios, del Evangelio y de los que predican su palabra. Por tanto, aquí vemos realmente el proceder que deberíamos seguir y el que nos podemos encontrar nosotros si predicamos la palabra. Siempre van a haber estos dos bandos y tenemos que aprender de los apóstoles. No tenemos que pasarnos el día ahí debatiendo, entrando en estos terrenos tan satánicos. Predicamos, hay gente que acepta, pues vamos a por ellos, insistimos en ellos. Hay gente que dice que no, bueno, mientras la cosa no se ponga fea y no hay agresión física, sigamos ahí, aguantemos como cristianos la presión, hablemos con denuedo, rebatamos con espíritu de amor todos los argumentos y cuando ya la cosa se pone tan fea que ya es imposible estar ahí, dejemos que la semilla plantada en los corazones que han aceptado fructifique a su tiempo y nosotros vayámonos a otro lugar que seguro que hay gente deseosa de conocer la palabra de Dios. Dejamos a Pablo y Bernabé huyendo de Iconio. Se enteraron de que había una conspiración contra ellos de parte de los gobernantes judíos y gentiles, de algunos de ellos, para apedrearlos y matarlos, y ellos huyeron. ¿Y dónde huyeron? Pues a Listra y Derbe. Empezamos a leer en el versículo 8 del capítulo 14. ¿Qué se encontraron en Listra y Derbe? Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Por tanto vemos que aquí Pablo hizo un milagro. Dios, obviamente, a través de Pablo, hizo este milagro, al igual que hacía Jesús. ¿Qué hay en común aquí? Él vio que tenía fe genuina para ser sanado y dijo, sana. Jesús hacía igual. Veía esta fe genuina, este deseo con ausencia de egoísmo, de orgullos y demás, y simplemente la gente sanaba por el poder de Dios que actuaba a través de él. ¿Y cómo reaccionó la gente? Ahora veremos qué tipo de sociedad había en Listra y en aquella zona. Versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque éste era el que elevaba la palabra. Y habemos, era una sociedad totalmente pagana, y confundieron a estos dos apóstoles con dos dioses encarnados en forma de hombre, que vinieron ahí a hacer milagros. Eso es normal porque en las tradiciones que había ahí, en las historias, en las leyendas, se hablaba de dos dioses que habían venido y habían convertido la casa de las personas que le acogieron en templo. La idea de que dioses descendían del cielo y andaban entre los hombres haciendo milagros era muy común
era paganismo puro, eran leyendas y tradiciones que circulaban. Por tanto, cuando vieron esto, lo tuvieron claro. Ellos no conocían del Dios verdadero. ¿Y qué pasó después? Pues lo siguiente, versículo 13, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Vemos que inmediatamente el sacerdote pagano, vemos también que había templo pagano, varios templos seguramente paganos, donde se ofrecían sacrificios a los falsos dioses, precisamente lo que no debía hacer nunca el pueblo de Israel, y lo que condena a Dios en su palabra. Pero bueno, ellos lo tuvieron claro y evidentemente siguieron su propia lógica, montaron el altar y querían ofrecer sacrificios inmediatamente a Júpiter y a Mercurio. Y aquí va cuando lo oyen los apóstoles. Versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Claro, ellos se escandalizaron y dijeron: no estáis entendiendo nada, no habéis entendido el sentido correcto. Nosotros hacemos los milagros por el poder de Dios, por el único Dios verdadero, como dice Pablo también en 1 de Corintios 8:6. ¿El qué? El que hizo el cielo, la tierra, el creador en definitiva. Y fueron realmente consternados diciendo que pararan todo aquello, ya que era justo lo opuesto a lo que ellos venían a enseñar y a lo que Dios verdadero quería. Ellos simplemente, como les dijeron, eran hombres semejantes a ellos, o en otras palabras, eran iguales a ellos, porque no había diferencia entre humanos. Versículo 16. Sigue diciendo Pablo: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y eso es bien cierto, porque tenemos libre albedrío, por tanto cada una toma sus decisiones. Cada persona toma su camino, toma sus decisiones y elige servir a Dios o servir a Satanás. Es lo único que tenemos que depende exclusivamente de nosotros. El libre albedrío. ¿A quién eliges? ¿A Dios o a Satanás? Lo mismo pasó en el Edén. Eva y Adán eligieron a quién servís, ¿a Dios o al enemigo? Pues ellos exactamente igual. Y así ha sido a lo largo de toda la historia. Todas las gentes han decidido siempre su camino. O voy por aquí o voy por allá. Me uno a Dios o me uno a Satanás. Y obviamente cada una de las cosas trae sus consecuencias. Pero sigue diciendo: si bien no se dejó a sí mismo, hablando de Dios, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Lo veis? Dios deja al humano elegir su camino, el libre albedrío: me eliges a mí o eliges a Satanás, pero Él siempre está al cuidado de su creación, nada escapa a su cuidado. Él no puso las leyes de la naturaleza, Él las deja actuar solas y fluir solas y se desentiende. Dios está pendiente de su correcto funcionamiento y Él da el poder para que funcionen bien. Y lo mismo pasa con nuestro cuerpo, nuestro organismo. No lo creó, sopló el aliento de vida y bueno, que funcione solo. No. Él está pendiente de cada latido de nuestro corazón, de cada funcionamiento de nuestro organismo. Sin su poder, sin su atención, esto no iría bien para nada. Y ahora veremos qué hizo la multitud. Ellos hicieron su discurso y dijeron: no, parad, por favor, os presentamos al Dios verdadero. Pero ¿qué hizo la multitud? Versículo 18. Y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Por tanto, siguieron adelante igual, ofrecieron sacrificio. No atendieron a las razones que decían los apóstoles. Y para acabarlo de arreglar, entre comillas, obviamente, luego vino lo siguiente, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, encima de toda esta idolatría y de este caos que se había montado, encima luego vienen judíos de las poblaciones que habían estado anteriormente, Antioquía y Iconio, y eso tiene delito aún más porque estos judíos teóricamente eran pueblo de Dios, y aquí no tuvieron ningún tipo de problema en juntarse con los paganos para apedrear a Pablo, y de hecho lo hicieron y lo dejaron casi por muerto. Aquí vemos la apostasía del pueblo de Dios que no aceptó el mensaje de Cristo, el Evangelio, que rechazaron a los apóstoles, pues luego ¿a qué les lleva este celo satánico? ¿A qué les lleva estar dominados por Satanás por haber rechazado la luz y la verdad? Pues a unirse con los paganos y ir contra el pueblo de Dios, en este caso el apóstol Pablo. Eso mismo va a pasar al fin. No debe sorprendernos que gente que esté teóricamente en el cristianismo
luego apostate, rechace la verdad y acabe uniéndose al mundo y yendo en persecución a muerte contra el verdadero remanente pueblo de Dios final. ¿Qué sigue después? Lo han dejado como muerto, pero no estaba muerto. Versículo 20 al 22. Pero rodeándolo a los discípulos, se le levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después, al anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Por tanto, aquí vemos que luego se fueron a Derbe, hicieron muchos discípulos ahí, y luego no se fueron por otro lugar, sino que volvieron para atrás donde las habían perseguido y apedreado. Fueron a Listra, luego a Iconio y luego a Antioquía, que es de donde salieron. ¿Y por cuál razón volvieron para atrás a las ciudades donde ya habían sido apedreados y habían tenido tantos problemas? Pues no volvieron por egoísmo, por decir, mirad, volvamos a estar aquí para crear caos, sino que volvieron por lo siguiente, y eso demuestra que eran verdaderos hombres de Dios, movidos por el Espíritu. Versículo 22. ¿Por qué volvieron? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor, en quien habían creído. Por tanto volvieron para animar a los discípulos, porque evidentemente eran nuevos y tenían que ser animados, exhortados. Les explicaron que las tribulaciones eran completamente normales y de hecho esperables, porque el reino de Dios no es aceptable en este mundo, por tanto va a haber siempre oposición, aunque haya muchas personas que también reaccionen. Y luego, ¿qué hacen? Pues lo dejan todo constituido, constituyen los líderes, los ancianos de las iglesias, hacen el ayuno, los encomiendan a Dios, y a partir de ahí esas iglesias ya han de funcionar solas, con visitas obviamente y cartas de los apóstoles, pero ya tenían que seguir su camino solas, evangelizando a más personas de su zona y creciendo en la fe y en la unidad entre ellos. Y luego a partir de aquí sí que ya dice versículo 24, luego pasando por Pisidia vinieron a Pánfila y finalmente volvieron a Antioquía, que es de donde salieron. Realmente este primer viaje dio para mucho. Se vio la persecución, se vio la predicación potente del Evangelio, se vio la conversión de muchos, se vio lo que pasa cuando se rechaza el Evangelio. De este viaje tenemos mucho que aprender porque el cristiano se encuentra con esas cosas cuando va a predicar, sobre todo los misioneros, y al tiempo del fin vamos a ver estos casos de gente que era teóricamente el pueblo de Dios rechazar la verdad de una forma tremenda, apostatar y unirse con el mundo, con los paganos entre comillas, con los impíos. Pasan a estar dominados por Satanás y pasan a perseguir al verdadero pueblo de Dios. Su fin desde luego no será nada agradable porque será la muerte. Su mente se cauteriza y ya no hay nada que hacer y por tanto Dios envía el espíritu de error. Debemos aprender mucho de este viaje misionero de Pablo y Bernabé y debemos tomar conciencia de la preparación que debemos tener y sobre todo de procurar estar llenos del Espíritu, porque esa es la única fuerza que nos va a hacer seguir adelante y lo único que convierte a la gente. Nosotros por nosotros mismos, con mucha argumentación, sin el poder del Espíritu no convenceremos a nadie. Hace falta el Espíritu en nosotros que grabe esas verdades en la gente y quien esté dispuesto pues reaccione y de esta forma se crean nuevos discípulos. Debemos tenerlo muy claro y debemos aprender mucho de los primeros cristianos del siglo I. Para terminar la lección, ya para terminar la semana, me gustaría leer 3 o 4 párrafos del capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles, el libro de Ellen White, titulado La predicación entre los paganos. Y me gustaría leer hacia el final del capítulo porque vamos a ver sus palabras en referencia a esto que leímos para terminar el tópico anterior, que volvieron a las ciudades por donde pasaron los apóstoles, confirmando a los cristianos, uniéndolos, creando dirigentes y formándolos. Eso es muy importante, porque eso evidentemente ha sido lo mismo a lo largo de toda la historia y debe ser siendo lo mismo ahora, sobre todo en congregaciones jóvenes, en lugares donde no hay casi creyentes, donde todos son tiernos aún y inexperimentados. Es muy importante la labor de las personas de experiencia y es muy importante la humildad de estas personas y la paciencia para trabajar con estos grupos y darles las herramientas necesarias para que puedan subsistir solos y de esta forma avanzar y crecer. Empezaremos en la página 150, párrafo 3. Dice así: como factor importante del crecimiento espiritual de los nuevos conversos, los apóstoles se esforzaron por rodearlos con las salvaguardias del orden evangélico. Organizaron iglesias en todos los lugares de Licaonia y Pisidia, donde había creyentes.
En cada iglesia elegían directores y establecían el debido orden y sistema para la conducción de todos los asuntos pertenecientes al bienestar espiritual de los creyentes. Esto estaba en armonía con el plan evangélico de unir en un solo cuerpo a todos los creyentes en Cristo, y Pablo tuvo mucho cuidado de seguir este plan en todo su ministerio. Los que en cualquier lugar eran inducidos por sus labores a aceptar a Cristo como su Salvador, eran, al debido tiempo, organizados en iglesia. Se hacía esto aun cuando los creyentes no fueran sino pocos. Así se les enseñaba a los cristianos a ayudarse unos a otros, recordando la promesa, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Mateo 18:20. Aquí vemos realmente cómo se nos habla del orden, el necesario orden que ha de haber entre los creyentes. Si en un lugar hay creyentes y son nuevos, han conocido la verdad ahora, y evidentemente se tienen que formar como grupo y de esta forma crecer y ellos mismos predicar y conseguir más creyentes con la ayuda de Dios, debe haber un orden, debe haber un dirigente, debe haber unas funciones distribuidas entre los creyentes y sobre todo se debe fomentar la unidad entre ellos. De esta forma, por eso se crean iglesias y se forman grupos para fomentar la unidad entre ellos y de esta forma reflejar la imagen de Cristo a los demás, e ir a evangelizar en unidad, no cada uno por su lado o creyendo lo que más bueno le parezca. Y ahora veremos la actitud de Pablo hacia ellos, porque una cosa es organizarles y darles las herramientas, y otra cosa es muy distinta hacer esto y dejarlos completamente en el olvido, que se espabilen. Pablo no hacía esto. Sigue diciendo ahora en el párrafo 2 de la página 151. Y Pablo no olvidaba las iglesias así establecidas. El cuidado de esas iglesias pesaba sobre su ánimo como una carga siempre creciente. Por pequeño que fuera el grupo, era no obstante objeto de su constante solicitud. Velaba tiernamente por las iglesias más pequeñas, comprendiendo que necesitaban especial cuidado, a fin de que los miembros pudieran ser cabalmente establecidos en la verdad y enseñados a realizar esfuerzos fervientes y abnegados por aquellos que los rodeaban. Como vemos, Pablo y también los distintos apóstoles no dejaban a las iglesias, a los pequeños grupos formados hace poco, a su andar. Los cuidaban, los velaban, los tenían siempre en mente. Ellos seguían haciendo sus labores, yendo por todas las zonas a predicar y a crear nuevas iglesias con la ayuda del Espíritu de Dios, pero siempre estaban en su mente, no eran que no los olvidaba, no los dejaba como fui ahí y no me acuerdo ni a quién convertí. No, estaban siempre en su mente. Aunque fuera grupo pequeño o grande, a veces si es pequeño pensamos, bueno, es un grupo pequeño ya, ¿qué vayan haciendo ellos? Yo solo me ocuparé de los grupos grandes donde hay más personas, donde se ve más directamente la obra. Un grupo pequeño, un grupo grande, son exactamente lo mismo porque su objetivo debe ser el mismo, evangelizar para Dios. Por tanto, si es pequeño aún con más razón debes estar más al tanto para que no haya depresión entre los nuevos conversos, para que no haya problemas, para que no haya sensación de no hacer nada. Se debe velar, como dice aquí, por todos, por los grandes y por los pequeños, y aún con más énfasis por las iglesias pequeñas, porque son más tiernas y más dadas quizá a los ataques satánicos, ya que es mucho más fácil desorganizar un grupo pequeño que uno grande. Por tanto, los grupos pequeños, las iglesias pequeñas, deben mantener la igual o la misma atención que los grupos más grandes. ¿Y qué les enseñaba? Pues lo mismo que enseñaba Cristo también, les enseñaba a hacer esfuerzos fervientes por las personas que los rodean, por el prójimo, para hacerles llegar la verdad. De la misma forma que hizo él, Pablo, con ellos, pues ellos debían seguir el mismo ejemplo. De esta forma, así se va reproduciendo el cristianismo por todo lugar donde está. Y ahora la cita sigue diciendo, en su párrafo 3 de la página 151, en todos sus esfuerzos misioneros, Pablo y Bernabé procuraban seguir el ejemplo de Cristo, de voluntario sacrificio y fiel y fervorosa labor en bien de las almas. Y es que de quién si no se debe seguir el ejemplo, se debe seguir siempre el ejemplo de Cristo, pensar qué haría Cristo en todo momento, pensar cómo diría esto Cristo, cómo diría aquello, ver, estudiar su vida, estudiar su mente, ver cómo actúa y de esta forma seguir su ejemplo, porque si lo hacemos de nuestra manera, no tendremos el apoyo de Dios, ni haremos la obra todo lo bien que podríamos hacerla. Sigue diciendo, siempre despiertos, celosos, infatigables, no tomaban en cuenta su personal inclinación y comodidad, sino que en incesante actividad, llorando anhelosamente, sembraban la semilla de verdad. Como veis, estaban libres de egoísmo, no miraban por ellos, miraban siempre por el prójimo. Al propio tiempo, tenían mucho cuidado
de dar valiosísimas instrucciones prácticas a cuantos se decidían en favor del Evangelio. Este fervor y piadoso temor producían en los nuevos discípulos una duradera impresión acerca de la importancia del Evangelio. Como vemos, no solo era la predicación del Evangelio, sino también el testimonio que daban ellos. Eso también producía huella en los creyentes y les dejaba el suficiente ejemplo y la suficiente duración para que ellos empezaran con fuerza y hicieran lo mismo. Si se predica una cosa pero se da un testimonio totalmente distinto y no hay piedad práctica, no hay evangelio práctico, ¿de qué va a servir? No se va a dejar impresión duradera en las personas. Debemos aprender a seguir el ejemplo de Cristo, estudiar su vida y de esta forma actuar como Él, y también fijarnos en el ejemplo tan valioso que dejaron los apóstoles formando iglesias en el primer siglo. Debemos hacerlo porque es la forma que los grupos e iglesias sean duraderos y luego sean autosuficientes y crezcan, porque si se les da el testimonio correcto, se está pendiente de ellos y aparte se les da las herramientas para que no dependan de uno, sino que ellos mismos se organicen con la ayuda de Dios y aprendan a depender del gran Maestro que es Cristo y de Dios. Es la forma para que se crezca, para que Dios actúe y haya crecimiento y de esta forma se vaya sembrando y expandiendo el Evangelio por todos lados y se formen grupos más pequeños o más grandes, pero en todo lugar habrá luces que darán el testimonio de Dios en su vida, en su congregación y serán luz para los demás que aún no conocen. Siempre hay almas dispuestas a recibir la luz de Cristo. Lo único que pasa es que muchas veces, como no salimos, no lo vemos. Y muchas veces tenemos tantos prejuicios que pensamos que, aquel nunca va a reaccionar, aquella tampoco. No sabemos el porvenir de las personas y desconfiamos demasiado, tenemos demasiado en menos el poder de Dios cuando es lo máximo que hay en este universo. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, entregarnos a Él, ser hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios y de esta forma sembrar la semilla con poder y luego las personas que han de reaccionar reaccionarán y las que no lo rechazarán. Que Dios os bendiga a todos.